Soy Miguel de Cervantes Saavedra, y nací en Alcalá de Henares, en 29 de septiembre de 1547. Mi vida ha estado marcada por una serie de eventos y desafíos que, aunque difíciles, han contribuido a forjar mi identidad como escritor y a dar forma a mi legado literario. Mi familia no era especialmente acomodada, lo que limitó mis oportunidades de educación formal. Sin embargo, a pesar de las dificultades económicas, logré obtener cierta educación en Salamanca. Mis primeros pasos en el mundo laboral me llevaron a trabajar como comisionado de abastos para la Armada Española, una experiencia que, aunque breve, dejó una huella indeleble en mi vida. En 1575, mi vida tomó un giro drástico cuando me uní a la batalla de Lepanto, donde luché valientemente en la Armada Española. Desafortunadamente, durante la batalla, fui herido gravemente en el pecho y la mano izquierda, lo que resultó en la pérdida de movilidad parcial de mi extremidad. Este episodio marcó el inicio de mi sobrenombre, el Manco de Lepanto. A mi regreso a España, enfrenté dificultades económicas constantes y pasé varios periodos en prisión debido a problemas financieros. Fue en la cárcel donde comencé a escribir, y en 1605 publiqué mi obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela, considerada una de las obras más importantes de la literatura universal, satiriza las novelas de caballería de la época y aborda temas como la realidad y la locura. A pesar del éxito de Don Quijote, mi situación financiera no mejoró significativamente. Continué escribiendo, produciendo una serie de comedias y otras obras literarias. En 1613, publiqué la segunda parte de Don Quijote, consolidando mi estatus como uno de los grandes escritores de la literatura española. Mi vida llegó a su fin el 22 de abril de 1616 en Madrid. Pero fui enterrado el 23 de abril en el convento de las Trinitarias Descalzas, en la entonces llamada calle de Cantarranas. Aunque mi legado literario ha perdurado a lo largo de los siglos, mi contribución a la literatura mundial y mi habilidad para capturar la complejidad de la condición humana continúan siendo motivo de reflexión y admiración. Aunque no alcancé la fama y la riqueza durante mi vida, mi obra ha llegado a ser reconocida como una de las más influyentes en la literatura occidental. Mi legado no se limita solo a Don Quijote. También escribí una serie de novelas, poemas y obras teatrales, explorando una amplia variedad de temas y géneros. Entre mis otras obras destacadas se encuentran novelas ejemplares, una colección de relatos cortos que abordan la diversidad de la vida y la naturaleza humana. Mi experiencia como prisionero, soldado, recaudador de impuestos y escritor me permitió obtener una visión única de la sociedad de mi tiempo, y esta perspectiva se refleja en mis escritos. La ironía y la sátira son elementos recurrentes en mi obra, utilizados para cuestionar las normas sociales y las concepciones tradicionales. Aunque a menudo enfrenté desafíos económicos y personales, nunca perdí mi pasión por la escritura. Mi estilo literario se caracteriza por su agudeza, su dominio del lenguaje y su profunda comprensión de la psicología humana. A lo largo de mi vida, experimenté el reconocimiento de algunos contemporáneos, pero mi verdadero impacto se manifestó plenamente en las generaciones posteriores. Mis obras siguen siendo estudiadas y celebradas en todo el mundo, y la figura de Don Quijote ha llegado a convertirse en un símbolo de la lucha contra las injusticias y la defensa de los ideales. Mi contribución a la literatura española y mundial sigue siendo objeto de admiración y respeto, y mi vida, marcada por altibajos, ha dejado un legado duradero en la historia de la literatura.